Antes de iniciar el capítulo, permíteme dejarte una disculpa por cómo vas a escuchar el audio en este episodio. Muchas veces en mi afán de hacer sentir cómodo o cómoda a uno de nuestros invitados o de nuestras invitadas, dejo ir muchos detalles sin la intención de que este error repercuta en el contenido. La información que puedes obtener en este capítulo es de mucho valor. Por esto mismo te recomiendo que para que no te lo pierdas o lo dejes pasar por alto, me tomes ciertas sugerencias a la hora de escucharlo. El audio en este capítulo va a sonar un poco diferente a comparación de los anteriores. Por eso te recomiendo que utilices audífonos o que puedas verlo directo desde nuestro canal de YouTube, porque ahí te ayudarías mucho de los subtítulos. Estas sugerencias no es porque el audio suene mal, sino porque es diferente y necesitarás un poco más de ayuda para poder concentrarte en la conversación. Sin más que decirte, te dejo y que lo puedas disfrutar. No olvides que si el capítulo te gusta o los anteriores te han gustado, suscribirte a nuestro canal de YouTube, danos estrellitas en Spotify y, sobre todo y muy importante, compartir el contenido con personas a las que tú creas que puede serle útil o interesante. Nadie nos enseña a gestionar todo lo que sentimos, que según la OMS, además, la Organización Mundial de la Salud, dice que el 90% de las enfermedades, reconoce que el 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático, es decir, que reconocen la influencia de la mente sobre el cuerpo y todos sus sistemas. Imagínate, y aún sabiendo eso, no le damos la importancia que tiene. Pues nuestra invitada del día de hoy es Águeda Díaz. Águeda Díaz es psicóloga, terapeuta energética, biomagnetista, practicante de barras de Access y especialista en tapping, que es una técnica de liberación emocional. Hola Águeda, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, pues la intención de invitarte, Águeda, es platicar un poco de temas de salud mental. En específico, hay un tema que a mí me gustaría que tú y yo platiquemos. Y antes de entrar al tema, me gustaría preguntarte a la raíz de cómo Águeda llega a la psicología, cómo tú eliges la carrera de psicología. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada. Era un proyecto que ya habíamos platicado y bueno, ya estamos aquí. Sí. Así que muchas gracias. ¿Cómo llego a la carrera de psicología? Realmente no sabía muy bien lo que quería estudiar. Cuando ya estaba en prepa, un amigo me dijo que él quería estudiar psicología. Y entonces yo recordé que había ido al psicólogo en un momento de una crisis muy fuerte en mi vida. Y yo recordaba cómo yo pensaba, decía, ¿cómo es posible que alguien que ni te conoce, ¿no? Que ni es de tu familia, ni es tu amigo, pueda entenderte también y ayudarte a salir pues de cualquier situación, ¿no? Y dije, va, yo también, y fuimos a hacer el examen de admisión y ahí fue donde... Así llegaste al CELA. Así llegué al CELA, Okay. exactamente, por un amigo que iba a ir a hacer el examen de admisión. Okay. Quería estudiar psicología. Fíjate qué curioso. Yo antes de elegir psicología también la elegí prácticamente influenciado por terapia. Y algo que creo que tú no sabes, lo que la gente tampoco sabe es que tú y yo estudiamos juntos, somos amigos de años y pues conocemos mucha gente en común. Hay algo que creo que no sabes. Yo llego a psicología y sí, el haber ido a terapia influye en que yo haya tomado la decisión de la carrera. Pero hay algo que creo que tú no sabes. Mi terapeuta era Ángel. Ah, Sí. Ángel fue director de nuestra carrera un sí, tiempo. No claro. sé si te tocó a ti, pero a mí sí me tocó que sea mi director. Entonces, él fue mi terapeuta y años después era el director de la carrera. Y ya te imaginarás, así, los agarrones entre alumno y maestro se involucraba lo que era terapeuta y paciente, ¿no? Obviamente en esa época ya no iba yo a terapia con él, pero ese es un dato curioso que ahorita que lo acabas de decir me acordé que él fue mi terapeuta y después fue mi director de la carrera. Okay. Cuando tú terminas de estudiar, ya tienes algo, algún enfoque, sabes qué es lo que te gusta, ya sabes a qué dedicarte, a qué área de la psicología dedicarte, o fue durante la carrera. Fue durante la carrera, en la carrera con una amiga muy querida, Emily. Ah, ok. A ella compartíamos un gusto por las cuestiones de estas terapias mal llamadas eh, alternativas, ¿no? Digo mal llamadas porque son terapias que no se practican desde hace poco, son prácticas milenarias, ¿no? Okay. Pero bueno, entonces íbamos a los retiros, íbamos a estos lugares, ¿no?
no sé, biomusicoterapia y a cualquier otras terapias. Y a mí me gustaban mucho, me llamaban muchísimo la atención, me sentía muy, muy bien. Pero nunca lo vi como, yo voy a estudiar esto, voy a hacer esto, no voy a dedicarme. Ya cuando finalizo la carrera, mi enfoque pues era humanista, ¿no? Gestal, me gustaban esos enfoques. Pero ya después me empezó a llamar mucho esta cuestión energética, esta cuestión del sentido de la vida, de las emociones y todo lo alternativo, y empecé por biomagnetismo, que es terapia con imanes. Y ya cuando entras a ese mundo, por así decirlo, cuando lo conoces, ya no paras. Entonces vas estudiando otra cosa y eso te lleva a otra cosa y te lleva a cuestionarte y pues empiezas por ese camino, ¿no? Y lo he integrado muy bien con lo que es pues mi carrera, ¿no? De psicología, que tienen que ver totalmente están ligadas. Sí, yo creo que los enfoques que todos tenemos en la carrera son los enfoques que normalmente se conocen en la carrera, ¿no? Los tradicionales, humanista, gestal. Sí. Porque como tú dices, hay cierta terapia que le han puesto la etiqueta de alternativa, ¿no? Como si fuera una herramienta para ayudar la terapia tradicional que conocemos, ¿no? De hecho, decirle terapia tradicional a la terapia que nosotros estudiamos también es una etiqueta, ¿no? Pero a lo que me refiero es que durante nuestra formación creo que nuestras primeras elecciones siempre son esas, o sea, humanista, la cognitivo, la conductual, son las que empezamos a conocer. Creo que hasta que llegamos a los libros o empezamos a tener contacto con gente que ya está titulada mientras estudiamos, es cuando empezamos a conocer las demás disciplinas que podemos aplicar en terapia. Y yo tengo algo que preguntarte porque tú trabajaste en el sector salud, en el apartado de salud mental. ¿Cuál crees tú que es como que la dificultad sobre salud mental en nuestro lugar, en nuestro estado? La dificultad de salud mental es, creo que no le dan el peso, la importancia más bien, que yo creo que desde el enfoque correcto a la salud mental, ¿no? Digo, no estoy haciendo ningún juicio ni nada, pero creo que no le dan el suficiente valor a las emociones. Y yo siento que, según mi experiencia y el trabajo que hago, es la raíz de todo, las emociones. Lo primero, cuando hay algún dolor, algún padecimiento, pues sí, te mandan al doctor, medicamento. Y ya como último recurso, cuando ya no encuentran nada, pues ve al psicólogo. ¿No? O sea, somos como que los últimos en la línea de, ya no tienes tal estudio, anda, ve al psicólogo, ¿no? Porque ya no encontramos psicólogo. Casi ve al chamán, ¿no? Sí, que te pasen el huevo. Exactamente, ¿no? Cuando debería ser de las primeras canalizaciones. Sí, te pregunto esto porque pues es a saber que el sistema de salud en más de un país la salud mental no es tan tomada en cuenta. Yo creo que a raíz de la pandemia es cuando ya empiezan a tomar en cuenta, por ejemplo, lo primero que entendieron los países como el nuestro es que no tenemos un sistema de salud en general muy, muy adecuado, no hay una inversión sobre ese giro. O sea, se puede invertir en edificios, en hospitales, eso no me cabe duda, pero el hecho de manejar cómo se maneja la salud mental dentro del sistema de salud, sí todavía tiene muchas carencias. Sí, tiene muchas carencias, y creo que también que ya lo hacen como una cuestión de reparación. La salud mental debería ser un tema desde kinder, desde nivel preescolar, para no llegar a ese punto, ¿no? En el que estamos. Preventivo desde que somos niños. Nadie nos enseña a gestionar todo lo que sentimos, que según la OMS, además, la Organización Mundial de la Salud, dice que el 90% de las enfermedades, reconoce que el 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático, es decir, que reconocen la influencia de la mente sobre el cuerpo y todos sus sistemas. Imagínate, y aún sabiendo eso, no le damos la importancia que tiene. Porque creo que como que no es algo tangible, no es algo observable, y estamos acostumbrados a que lo observable es lo importante y lo que se debe de tratar, ya cuando hay un dolor.
Okay. Ya cuando hay algo físico observable, ¿no? Entonces llegamos hasta ese extremo, Okay. cuando se puede prevenir desde antes. Hay una educación sobre la salud en general, salud mental en general. Okay. Fíjate que ahorita que mencionas algo de la mente influye en el cuerpo, creo que muchos de nosotros sabemos cómo nos sentimos o cómo nos ponemos cuando nos sentimos mal físicamente. Y también sabemos que cuando emocional o mentalmente no estamos en nuestro mejor momento, sí hay un cambio que nosotros podemos percibir en nuestra manera de hacer las cosas. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención. Casi no somos, o la gran mayoría de nosotros, voy a hablar personalmente, no ubicamos cómo el hecho de hacer lo que hacemos todos los días influye en nuestras emociones. Por ejemplo, el trabajo que elegimos. O sea, el trabajo que tengo, las 8 horas que voy a trabajar, que no está mal, ¿no? Lo necesitamos, pero muchas veces no tomamos en cuenta que el trabajo que nosotros tenemos influye en nuestra vida emocional, en nuestras decisiones, y no al revés. O sea, yo siento que nuestras necesidades básicas deben influir en la decisión de qué trabajo elegimos por la paga, pero también hay que saber cuándo ese trabajo no me está haciendo eh, como funcional. Obviamente muchas veces no tenemos otra forma de elegir más que trabajar para obtener un ingreso. Toco el tema porque tú trabajaste mucho tiempo en una institución y luego tomaste la decisión de dejar la institución para seguir tu propio camino. Dejar una institución, nosotros sabemos que es un tema de dejar un sueldo seguro, dejar prestaciones, y eso conlleva a muchas etiquetas. ¿A ti cómo te fue en ese aspecto de decidir dejar algo seguro socialmente para empezar tu propio camino? Es algo muy interesante porque precisamente por esta cuestión de las necesidades básicas, pensamos que tener un trabajo estable, como un trabajo de gobierno, como un auto, como una casa propia, es lo que nos va a dar esta estabilidad emocional. Entonces yo creo que es un poco al revés. Elegimos en base a esa creencia, que es un paradigma que tenemos de lo que es estabilidad, ¿no? Entonces yo recuerdo que antes de trabajar en el sector salud, yo deseaba trabajar en el sector salud. Yo decía, Dios mío, por favor, un trabajo no de gobierno, un trabajo estable, un trabajo donde... Y lo logré, se me dio. Fue una bendición muy, muy grande en mi vida durante muchos años, pero después me fui cuestionando si era realmente lo que quería. O simplemente los seres humanos somos dinámicos, ¿no? Y podemos cambiar de opinión. Y también hay ciclos que empiezan y ciclos que se cierran, como todo. Y entonces me di cuenta que ya no me hacía tan feliz. Yo ya no era tan feliz ahí. Ya no quería, sentía que ya no era mi lugar, que yo quería dedicarme totalmente a lo que me dedico ahora. Y empezó un malestar, una incomodidad tan grande que después me di cuenta que eso me creaba conflictos. No era que las personas, tal vez, o el trabajar ahí fuera conflicto, sino yo era el conflicto que tenía interno que me hacía pues, reflejarlo en el exterior, ¿no? Entonces es una decisión que da mucho miedo por estas creencias de que es lo estable y lo seguro y es lo deseable y es a lo que la mayoría del mundo aspira, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, fue algo muy curioso porque cuando yo renuncio, me hablaron varias personas y después me puse a reflexionar sobre esto. Y como 4 personas que me hablaron, me preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué renunciaste? ¿Estás enferma? Y yo, no estoy enferma. Es que como renunciaste ya no vas a regresar. Y dije, wow. O sea, parece ser que el único motivo que vale la pena, o sea, por el cual tú renuncies a eso es porque estás enferma y ya no puedes seguir trabajando. Y nadie se pone a pensar, nadie me preguntó, oye, ¿ya no eras feliz ahí? ¿Qué sentías? ¿Por qué renunciaste? Cuando está comprobado que la infelicidad también enferma.
Ok. ¿Me explico? Pero eso es a lo que voy, con que nadie le da el peso a lo que tú sientes, a las emociones y cómo estas influyen en el cuerpo, que está comprobado. Pero eso fue muy curioso y me hizo como, ¿no? Ahí pensar, wow, me preguntaron si estoy enferma, ¿no? A ti las etiquetas, lejos de hacerte sentir mal, te pusieron a reflexionar. Sí. O sea, te hicieron reafirmar. Hubo una persona que me dijo, es que eres rebelde. Me dijo, es que no seas rebelde. Como un acto de rebeldía. Y sí, pero es un acto de rebeldía interior, ¿no? De tú probarte, de tú decir, no quiero esto y voy a enfrentarme a lo que diga el 90% de las personas, ¿no? Porque evidentemente cuando yo lo comentaba, aunque sea de broma, ay, ya voy a renunciar, ay, no, no lo digas ni de broma, ¿qué te pasa? Es algo estable, estable, esto, al fin de año, súper bien. Entonces empezaba a observar eso y eso me llamaba muchísimo la atención, pero era algo que yo también sentía porque me costó dejarlo. O sea, sí hice un trabajo interior, personal, para poder renunciar, porque es un miedo que tienes, que es una inseguridad. Estamos hablando de que renunciaste a un trabajo seguro socialmente. La etiqueta de seguridad la tienes en ese tipo de trabajo, pero tienes familia. O sea, no solamente es Águeda. O sea, el hecho de que muchas veces usemos a nuestros hijos como no puedo porque tengo una familia que sacar adelante, también es algo que se usa mucho para no dejar, para... Yo siento que esos pretextos o esas justificaciones muchas veces son para lo que acabas de decir, para justificar mi miedo. Es que no puedo porque tengo una familia y tengo que sacarla adelante. Eso es entendible, ¿no? Y en muchas ocasiones no podemos dejar un trabajo porque estamos pendientes de nuestra familia, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué tanto influyeron tus hijos en la decisión? ¿O la tomaste sola? ¿O fue por ti? ¿O cómo fue esa estructura de tomar la decisión de dejarlo por completo, tomando en cuenta a tu familia? Pasé por dos etapas. La primera etapa de, por mis hijos no lo hago, porque de repente si no me salen las cosas como quiero, ¿qué va a pasar? Pero luego pasé a la otra etapa de, por mis hijos lo hago también, pero por mí principalmente, porque yo quiero vivir la vida que quiero y confío en mí, confío en que yo tengo todas las capacidades para poder lograr las cosas, ¿no? Que me hacen feliz. Y luego pensé, ¿y qué le estoy enseñando a ellos? ¿Qué mensaje les estoy dando a ellos? Cuando me ven mal o me ven quejándome de mi trabajo o me ven que no estoy feliz, el mensaje que les estoy dando es tienes que aguantar porque es algo seguro y es lo que toca. Entonces yo quise cambiar ese mensaje y decirles, no, a pesar de todo, a pesar de que tengas miedo, a pesar de que como dicen, haya crisis, sea un trabajo estable, te paguen bien, el horario sea maravilloso, tienes que perseguir lo que a ti te hace feliz. Pero todo esto viene pues de la seguridad que tienes en ti mismo. Entonces cambié este mensaje por este otro, ¿no? Yo les estoy mostrando que sí puedes, que sí se puede. Durante la pandemia, creo que eso que tú hiciste en ese proceso de dejar el trabajo durante la pandemia, muchos de nosotros nos pusimos a reflexionar sobre muchas cosas. Y yo creo que una de las cosas que empezamos a notar es que la salud emocional y saber gestionar esa parte emocional de nosotros es muy importante. Porque nos tocó estar encerrados, nos tocó convivir con gente, a otras personas les tocó convivir consigo mismo. Y esas dos partes son igual de difíciles porque yo me conozco a mí en base a la relación de la gente, pero también me conozco en base a mi propia relación. O sea, si vivo solo y tuve que pasar ese tiempo de pandemia yo solo en mi departamento, en mi casa, es bastante difícil, ¿no? O sea, es la misma, se puede decir que ambas partes son difíciles, porque la mayoría de las veces yo dije, es que convivir con la gente de mi casa era difícil. Viejo, no sabes qué tan difícil es convivir con uno mismo, ¿no? Cuando Así es. no hay con quién alrededor, o sea, no hay cómo. Y una de las cosas que desató la pandemia fue la conciencia sobre la ansiedad y la depresión, pero en específico, yo creo que la ansiedad fue algo que, la palabra depresión la hemos usado toda la vida, ¿no? Hasta en las revistas, TV Notas, TV Novelas, habían test de depresión, ¿no?
Pero la ansiedad era como que algo muy subterráneo, muy guardado, muy no tomado en cuenta, ¿no? Y a raíz de la pandemia nos damos cuenta de que sí existe, sí está ahí, es muy común y es algo que no podemos como que dejar ir sin conciencia. O sea, es algo de lo que debemos estar, debemos empezar a estar conscientes. Y hay muchos tipos de definiciones alrededor de la ansiedad. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo se define la ansiedad como concepto? Ok, bueno, yo es lo que te podría decir que desde la perspectiva en que abordo la ansiedad, es una mensajera, definitivamente. Y la ansiedad precisamente te obliga a hacer conciencia de cómo estás interiormente. Te obliga a parar. Muchas veces te obliga a parar porque ya no puedes ni ir a trabajar, realizar las actividades diarias. Entonces te obliga a hacer un alto y te obliga a revisar el mundo, pero tu mundo interior, ¿no? Entonces es una mensajera que te dice que, para empezar, estás muy estresada, muy estresado, estresada, ¿no? Porque el sistema nervioso se desequilibra totalmente. Te obliga a revisar tu mundo interior, es decir, cuál es tu propósito de vida, qué quieres, eres feliz, no eres feliz. Te obliga a parar y hacer un alto. Pero muchas veces no queremos hacer caso y seguimos y seguimos y seguimos hasta que ya es muy evidente, ya, porque la ansiedad se siente bien física, pero es emocional, la raíz es emocional, ¿no? Por eso cuando van al doctor y nos hacen, me incluyo porque pasé por una situación de ansiedad muy fuerte, estudios especiales, no tienes nada, o sea, no hay nada, no te encuentran nada, pero tú te sientes de la fregada, ¿no? Tú te sientes súper mal y te limita y te imposibilita, y yo recuerdo que yo sentía que no podía cuidar ni a mi hijo, no sentía que no podía, o sea, no me sentía bien. Pero también es algo incomprendido, como tú dices, porque cuando los diagnósticos, los resultados te dicen no tienes nada y tú te sigues sintiendo súper mal, para la gente no hay motivo para que te sientas mal. O sea, no puedes sentirte mal porque no hay nada. Mira, ve, no salió nada, estás bien. Y es cuando tú te empiezas a deprimir y te empiezas a sentir peor porque dices, si yo me siento de la chingada, ¿no? Sí. Y los estudios dicen que no, ¿qué pasa conmigo? Y es un choque muy, muy fuerte, y ahí es cuando la gente, bueno, los que están a nuestro alrededor, obviamente por falta de información no saben cómo ayudarnos, porque ni nosotros sabemos qué es lo que está pasando. No nos explican qué pasa en nuestro interior a nivel fisiológico. Nada más es un diagnóstico, no tienes tal, ansiedad, medicamento. Ok. No, ve a terapia, sí. Pero yo lo que me he encontrado en terapia es que la gente realmente no sabe qué sucede con ellos. Y eso es muy, muy importante para poder avanzar en esto. La ansiedad tiene muchas etiquetas por lo mismo que acabas de mencionar. No se conoce, y si no hay un diagnóstico médico que te diga, ¿sabes qué? Tus glóbulos rojos bajaron por esto, ¿no? Por ansiedad, no estás enfermo, no tienes un padecimiento, no tienes una dificultad. Y una de las cosas que yo escucho comúnmente es cuando una persona ya tiene el diagnóstico de ansiedad y se relaciona con los demás, lo primero que escucho de la gente que no sabe que hay un diagnóstico de esa persona es que lo perciben como una incomodidad. O sea, el hecho de que la persona esté desesperada, el hecho de que la persona no tenga paciencia, no tenga como que dramatiza. Esos son los mitos que hay alrededor de la ansiedad por el hecho de no conocer, o que no exista, o que nos estemos avalando únicamente de un diagnóstico médico que diga, mira, en tus análisis de sangre salió esto, ¿no? Con eso no se trata de demeritar la labor médica, ¿no? Sino que mencionar que estamos aprendiendo a que es un padecimiento, una dificultad que antes no se tomaba en cuenta y ahora sí. ¿Qué tan funcional es que yo me autodiagnostique como una persona con ansiedad?
nada funcional. Quiero hacer un paréntesis a lo que dijiste sobre los diagnósticos médicos. No estoy demeritando para nada, inclusive estoy a favor del medicamento, ¿no? Siento que no siempre es necesario, pero que en momentos de situaciones muy puntuales y de crisis muy fuertes y sobre todo que te limitan, es totalmente necesario para que la terapia tenga un mejor efecto, ¿no? Nada más hacer eso. No estoy demeritando y valoro también ese aspecto a nivel médico, ¿no? Bueno, nada funcional. No es porque confundimos. Hay personas que se automedican inclusive por creer, mira, oí hablar de ansiedad y yo tengo 2, 3 de estos. Seguro tengo ansiedad. Me voy a tomar tal cosa y se automedican. Y eso está fatal. No lo hagan, por favor, no lo hagan. ¿No? También, por ejemplo, puede suceder que tengan diagnósticos de colitis, gastritis y solo lo vean por el caso, por el lado médico, alópata, de tomar medicamento y no evolucionan y no mejoran. Y puede ser resultado de transitar por momentos de ansiedad, porque la ansiedad también su sintomatología es todas las itis, o sea, gastritis, colitis, ¿no? Okay. Entonces, por eso es muy importante acudir a un profesional para que haga este diagnóstico. Sí, yo te pregunto esto porque es común que platicando con gente te pueda decir es que estoy ansioso o tengo ansiedad. Y pues muchas veces mi curiosidad y mi boca me hace como que no sé tan oportuno, ¿no? Porque a veces pregunto, ¿estás diagnosticado? ¿Estás diagnosticada? Y me dicen no. Y digo, ¿pero cómo sabes que tienes ansiedad? ¿No? Digo, no dejo de creer que haya gente que sienta que algo está mal, pero el diagnóstico es muy importante porque hay infinidad de padecimientos que son muy parecidos. Es como decir exactamente lo que decías, como repetirlo, como decir, tengo colitis y tengo 7 pastillas para colitis, pero solo estoy tratando la colitis como algo aislado. Un diagnóstico de ansiedad me haría entender que la colitis era el síntoma y la raíz era la ansiedad, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, ¿cuáles son los mitos que hay alrededor de la ansiedad que tú has conocido en terapia, en consulta, o que has conocido en pláticas entre amigos, entre personas que conoces? Mitos o pensamientos acerca de la ansiedad es que estás enfermo. Eso es algo muy común. Que cuando inmediatamente te dan un diagnóstico de ansiedad estás enfermo, tienes una enfermedad. Y eso psicológicamente es un impacto muy grande porque como tú no conoces qué pasa contigo cuando transitas por momentos de ansiedad, te hace creer que es algo que va a estar ahí para siempre y que nada más lo vas a como que poder sobrellevar, okay, ¿no? Entonces, imagínate que vayas al doctor y te digan, es que estás enfermo, tienes ansiedad. Y es una etiqueta que la adoptas a todo en tu vida. Es decir, asumirte como una persona ansiosa tiene un impacto en cómo tú ves la vida también y en las cosas que te suceden. ¿Por qué? Porque, pongo un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Vas a pedir empleo, ¿no? Okay. Y pues resulta que no quedas seleccionado para el empleo. Cuando tú te asumes como una persona ansiosa, inmediatamente tu mente empieza, seguramente tal vez se dieron cuenta que tengo ansiedad, o vieron que no sé mucho, debería haberme venido vestido de otra forma, o tal vez no debía haber hablado tanto, o tal vez pero se lo adjudicas a tu ansiedad. Ya no te pones como te ubicas en una realidad, decir, bueno, a muchas personas no las eligen, ¿no? Entonces, te asumes como una persona ansiosa y eso empieza a determinar tu mundo exterior y empiezas a actuar y a manejarte en base a esa etiqueta y la adoptas. Y yo siempre les digo, tú no eres ansioso, tú no eres una persona ansiosa, tú transitas por momentos de ansiedad, tú sientes ansiedad, pero tú no eres la ansiedad. Y eso quita un peso de encima. Sí. Porque te da la oportunidad de dejar de ser ansioso también. O también te hace ver que también hay momentos en donde te sientes muy bien, que puedes disfrutar, ¿no?
Entonces eso es como un mito, que estás enfermo. Sí, porque eso que mencionas del autoetiquetado es algo que normalmente nosotros como terapeutas creo que batallamos un poco, ¿no? Porque toda la vida nos como que personalizamos la enfermedad o el padecimiento. Sin embargo, hay algo muy curioso. Cuando tú le preguntas a una persona que tiene gripa, te dice, tengo gripa. No te dice, soy agripado, ¿no? Y cuando pasamos al lado de la salud mental, como que agarramos el chaleco del padecimiento y decimos, soy depresivo, ¿no? eh, soy ansioso, y las volvemos parte de nuestra definición como personas. Cuando con la gripa no pasa lo mismo. O sea, uno no llega, sí, exacto, uno no llega al trabajo y dice, soy agripado, ¿no? Entonces, eso pudiera ayudar un poquito a entender por qué es muy importante no etiquetarse, y mucho menos si no hay un diagnóstico profesional, ¿no? O sea, tus sospechas pueden ser ciertas, ¿no? Pero necesitas ese diagnóstico porque nosotros sabemos que en el manual diagnóstico, en el DSM-4, DSM-5, hay una línea muy delgada entre un síndrome y otro, un padecimiento y otro, Claro. y no podemos muchas veces nosotros como psicólogos, como terapeutas, diagnosticar tan puntualmente hasta que haya un respaldo, por ejemplo, de un psiquiatra, Claro. ¿no? Sí. Y la medicación psiquiátrica es muy importante, como tú dices, en casos puntuales, porque ayudan a tener la mente y el cuerpo en un estado donde puedes aprender muchas cosas sobre ti, ¿no? Claro. ¿Tú cómo percibes la medicación en el área de la ansiedad? O sea, cuando la persona está medicada, ¿en qué le ayuda? Le ayuda con los síntomas, bastante. Le ayuda a actuar sobre el sistema nervioso y para los neurotransmisores, ¿no? Entonces la persona está más tranquila, está con menos síntomas, y eso hace que sea mucho más fácil el poder trabajar, trabajar terapéuticamente, ¿no? Cuando la persona se siente muy mal, muy mal, es complicado. No es imposible, pero es más complicado. Y también en la medicación obviamente te ayuda pues en la vida diaria, ¿no? A poder realizar tus actividades, todas tus actividades diarias, por lo menos a no mantenerte ahí en tu casa encerrada sin sentir que no puedes ni levantarte. Pero sí es muy importante la terapia psicológica, este acompañamiento. Es muy importante, porque yo también opino, así como es importante la medicación, es igual de importante la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque yo siempre les pongo de ejemplo, el medicamento es un bastón, es un apoyo, pero al final, ¿quién es el que da el paso para poder caminar? Uno, ¿no? El medicamento te ayuda, como el bastón te ayuda a mantener el equilibrio, que no te caigas, pero al final uno mismo es el que da el primer paso, es el que empieza a caminar. Y medicación sin terapia se pueden sentir bien un tiempo, pero después ya no, o hay estos picos de que se sienten muy bien, luego muy mal, muy bien, muy mal, porque no hay un trabajo interior, no hay un trabajo interno, y es básico, es vital, es importantísimo. Yo sé que la terapia en conversación, el acompañamiento con conversación, la plática que hay entre terapeuta y la persona que asiste a terapia es muy importante porque el lenguaje crea crecimiento. O sea, si bien el medicamento es muy importante en el compensar, al compensar lo que no hace el cuerpo normalmente. Sí, Okay. El medicamento, cualquier medicamento, si no estoy mal, sin miedo a equivocarme, es que todo medicamento te ayuda a compensar lo que físicamente el cuerpo no puede hacer por el momento, ¿no? Cuando tenemos gripa, tomamos medicamentos para poder, no para que se nos quite la gripa, sino para que el tiempo en el que transcurre la gripa sea menos sintomático, menos problemático, menos calentura, menos dolor de cabeza. ¿Me explico? Entonces, en la salud mental pasa igual. El medicamento nos ayuda al cuerpo
a estabilizar funciones biológicas, químicas, neurológicas, que el cuerpo todavía no está dispuesto o en la posibilidad de hacerlo. Y en la terapia de conversación, en la plática y en el lenguaje de terapia, uno empieza a lograr que el cuerpo y la mente, o más bien la mente empieza a motivar al cuerpo a crecer, porque encuentras puntos de esto, por ejemplo, este molde que traigo desde la adolescencia, me ha provocado elegir mal un trabajo, me ha provocado generar ansiedad y pensar que esto no lo puedo hacer, o esto sí lo puedo hacer, o como soy una persona con una discapacidad mental, porque a veces así se toma la palabra ansiedad, depresión, ¿no? Es lo que me dificulta poder crecer. Y se vuelve una justificación en el paso del tiempo, cuando no tienes el diagnóstico o cuando vives pensando en suposiciones. No sé si te ha pasado o tienes, ¿qué has enfrentado tú cuando la persona llega el, con el cuadro de ansiedad? ¿Le gusta, es abierta al expresarlo, es cerrada, no le gusta que la gente lo sepa? ¿Cómo es esa presión social de tener un diagnóstico de ansiedad? La presión social es mucha, es muy fuerte y hace sentir peor a la persona. ¿Por qué? Porque inmediatamente, generalmente no queremos que se note que transitamos por momentos de ansiedad o que sentimos ansiedad. Nos avergonzamos de ese diagnóstico porque inmediatamente es 2 puntos menos, ¿no? O estás fallada tal vez, o no funcionas bien como la mayoría de las personas, o hay algo malo en mí, hay algo malo. Entonces eso da vergüenza, o sea, te avergüenza. Y muchas veces tratamos de que la gente no se dé cuenta que estamos sintiendo ansiedad o que pasamos por periodos de ansiedad o que tal situación nos genera mucha ansiedad, ¿no? Y eso hace que obviamente el estado de ánimo decaiga, empiezas a perder pues seguridad, pues, la autoestima obviamente se ve afectada, ¿no? Por la etiqueta esta de que estás enfermo. Estás enfermo, entonces si estás enfermo, pues también hay esta cuestión de valoración de ¿quién va a querer parar con alguien que está enfermo? Todo lo deseable es que estés sano, que te sientas bien, ¿no? Estar con alguien que se sienta bien. Entonces sí es un peso muy, muy fuerte, es motivo de vergüenza y eso pues genera todas estas situaciones de autoconcepto, de baja autoestima, que vuelve más complicada la situación. Okay. Cuando están en terapia es como una liberación, porque ahí es donde pueden expresar todo lo que sienten, ¿no? Donde pueden abrirse y decir, yo soy así, me siento súper mal, me pasa esto. Y mucho de lo que de los puntos que se toman es, no me entienden. No me entienden, me dicen que no sé, que no me debo sentir mal porque tengo todo, no me hace falta nada. Y no tengo nada a nivel, ¿no? Pero yo me siento muy mal y no puedo con esto. Entonces, es algo fuerte, ¿no? Sí, es fuerte y difícil porque vivimos en una sociedad donde la gente está más habituada y se le hace más fácil hablar de los demás que de uno mismo. Como dijiste, es una liberación, ¿no? O sea, liberarte es hablar de ti y lo que se habla se sana. Lo que no se habla muy difícilmente se pueda sanar porque no sabe uno de dónde viene, de dónde es. ¿Y cuál es el mensaje raíz de la ansiedad? El mensaje raíz de la ansiedad, como ya lo había comentado, es revisar tu mundo interior, a revisar tus creencias, a revisar qué ideas tienes sobre todos los aspectos de tu vida, pero sobre todo sobre ti mismo, o sea, tu autoconcepto, ¿qué piensas de ti? ¿Piensas que eres valioso? ¿Piensas que sabes lo suficiente? ¿Piensas que puedes lograr todo lo que te propongas? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? O sea, te obliga a revisar tu mundo interior y a hacer cambios. Es necesario hacer cambios. Y también te dice que estás muy estresado, producto de todos estos pensamientos y de este estilo de vida
que tal vez no estás de acuerdo, como el ejemplo puntual del trabajo. Tal vez no estoy a gusto, no estoy feliz. En un principio sí me gustaba, pero ahora ya no. ¿Y cómo digo que ya no? ¿No? ¿Y cómo enfrento esto de querer renunciar a algo tan, lo que todo el mundo, porque a mí hasta también me llegaron a decir, es que hay muchas personas queriendo esa base que tú estás dejando, a la que tú estás renunciando, y yo, ok. ¿No? Entonces como esta culpa de tu rechazo, o sea, de dejar algo que es, para los otros sería lo máximo en la vida. Y entonces ahí es donde permaneces. Y eso genera en tu interior, y está comprobado a nivel químico, lo que tú piensas genera una cascada de químicos que te hacen sentir mal, y esto genera padecimientos, síntomas, ansiedad, depresión. Te preguntaba esto porque la ansiedad es una mensajera. Tú misma, tú fuiste la que me lo explicó de esa manera, ¿no? La ansiedad es una mensajera. Y creo que lo mencionaste hace un rato. Esto te lo pregunté porque hay defectos de carácter que no son un padecimiento, que no son propiamente de algo más que de la personalidad, sí mental, pero de la personalidad, que no son tan graves como la ansiedad. Hay defectos de carácter que hacen pensar que una persona se puede autodiagnosticar con ansiedad. ¿A qué voy con esto? Los defectos de carácter son, por ejemplo, la ira, por ejemplo, la vanidad. Y hay ciertos defectos de carácter que te exigen apurar las cosas, ¿no? O sea, hay gente que quiere algo ahora, ¿no? Y si no la tiene, o sea, no lo obtiene, se pone mal. Eso parecería ser una característica o un síntoma de la ansiedad, ¿me explico? Sin embargo, es un defecto de carácter de querer hacer las cosas como yo quiero, de querer hacer las cosas cuando yo quiero. Por esto es demasiado importante tener un diagnóstico, y la diferencia entre si un defecto de carácter está gobernando mis exigencias o si tengo ansiedad y por eso necesito cubrir ciertas cosas de manera puntual, rápida o para que yo esté bien, es que la ansiedad tiene un mensaje. El defecto de carácter no tiene ningún mensaje más que yo quiero y quiero cubrir esta necesidad, ¿no? Cuando tú descubres que la ansiedad es una mensajera, ¿cómo Águeda en su terapia empieza a tratar la ansiedad? O sea, ¿cuál es la técnica que tú utilizas para tratar la ansiedad? Esto pues lo puedo contar con mi propia historia de ansiedad. Yo hace como 3 años, pero empezó desde antes, obviamente. Estuve, pues, transité por momentos de ansiedad muy, muy fuertes, muy, 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 muy fuertes, que me afectaron a nivel físico, ¿no? Desarrollé arritmias, bueno, varias situaciones a nivel físico. Empiezo, yo voy a terapia, obviamente, y estaba medicada. También estuve medicada. Entonces, yo dentro de mí decía, no, o sea, hay algo que, porque yo no quería casarme con la idea de tomar medicamento toda la vida. Yo decía, porque tomaba medicamento y yo sentía, soy muy perceptiva, pero no varias personas lo sienten, de que sí, me mantenía bien, pero como flat, o sea, como una tabla, como yo decía, no, yo quiero sentir, yo quiero vivir, yo quiero, ¿no? Y sí iba a terapia, pero luego empecé a enfocarme en las terapias para sanar mi ansiedad totalmente en lo emocional y en lo energético. Y ahí es donde pude sanar esta ansiedad, o por lo menos transitarla de una manera más conmigo, más hacia mí, hacia mi interior, hacia lo que sentía, y esto fue uno de los motivos por los cuales renuncio a mi trabajo, ¿no? Y la abordo desde un tema totalmente emocional, gestión de las emociones, y mi enfoque en el trabajo con los clientes, con los consultantes, es
que estás muy estresado. Te voy a explicar. Voy a explicar esto para que se entienda mejor. La ansiedad se siente bien física. Todos los síntomas se sienten bien físicos, ¿no? Pero su raíz es emocional. Nosotros, por supervivencia, ¿no? Ante una situación de peligro, nuestro cuerpo se activa y libera, pues, cortisol, adrenalina, para ayudarnos a enfrentar ese momento de peligro, ¿no? El cortisol, aunque es la llamada hormona del estrés, tiene funciones vitales en el cuerpo. Te ayuda a mantener a la raya la inflamación del cuerpo a nivel celular, la presión arterial, los niveles de azúcar. Es una hormona que te da energía y es una hormona cíclica. ¿Qué quiere decir? Que en las mañanas libera su mayor cantidad y durante el día va bajando para que en la noche puedas dormir. ¿No? Entonces, igual la adrenalina es un impulso, ¿no? O sea, toda la sangre del corazón, para que pienses rápido, esto es un mecanismo de defensa para que tú puedas huir o quedarte a luchar. Pero después de que pasa el peligro, los niveles vuelven a su normalidad y tú sigues con tu vida normal. Pero ¿qué sucede? Y este mecanismo lo tienen también, obviamente, los animales, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros, los seres humanos? Que sucede alguna situación, por ejemplo, algún problema familiar, algún evento, un choque, una muerte, algún problema, y en ese momento pues lo activamos y bajan los niveles, pero ya no bajan nuestros niveles. Nos quedamos pensando, por ejemplo, en conflictos que tuvimos hace 10 años, hace 20 años, los seguimos trayendo a nuestro presente. O cada vez que pensamos en eso que nos sucedió, en ese choque, en esa situación ¿no? que enfrentamos, que el cerebro lo interpreta como un peligro, y entonces el cuerpo sabio te ayuda con ese peligro. Pero cuando nosotros seguimos recordando todo eso, todos esos eventos desagradables, entonces el mensaje que le estamos mandando al cerebro, al cuerpo, es que otra vez está ese peligro. Y entonces te sigue mandando el cortisol y la adrenalina, que permanentemente en niveles altos te afectan, porque hacen el efecto contrario de para lo que sirven normalmente. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto contrario? Bueno, el cortisol ya no puede mantener la inflamación del cuerpo y ahora inflama a nivel celular. Y un cuerpo inflamado es un cuerpo que va a enfermar. El cortisol también ya no puede mantener a raya la presión arterial, se te dispara la presión arterial, entonces ya no mantiene a raya los niveles de azúcar en la sangre, se te dispara el azúcar, y como es una hormona que da energía, pues te sientes con mucha energía, y como es una hormona cíclica, entonces ya no baja, y en la noche, ¿qué pasa? Ya no puedes dormir. Y es un síntoma característico de las personas con estrés crónico y ansiedad, no poder dormir, el insomnio. Pero no solo eso, que como el cuerpo te está ayudando a defenderte, ¿qué pasa en esos momentos? Manda la sangre a las extremidades. Manda mucha sangre a las extremidades, quedándose sin suficiente sangre, sin irrigación sanguínea, pues el aparato digestivo, el cerebro y todos los demás órganos, porque el cuerpo dice, ahorita yo no necesito hacer digestión, ahorita yo necesito correr o luchar por mi vida. Y se detienen o se minimizan todos los demás procesos. Pero se supone que debe de regresar a la normalidad esa sangre. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el aparato digestivo? Cuando no hay suficiente sangre, empieza a trabajar mal. Y ahí vienen las colitis, gastritis, diarreas, estreñimiento. ¿Y sabían que la mayor producción de serotonina, la hormona de la felicidad, se produce en el aparato digestivo? No sabía. El 90% de la serotonina se produce en el aparato digestivo. Y si tú estás en constante modo de alerta, no hay suficiente sangre, no hay suficiente irrigación sanguínea, por consiguiente no se produce suficiente hormona de la felicidad. Por eso la ansiedad va de la mano con la depresión. Okay. Fíjense, o sea, estamos conectados, no somos parte, somos un todo integral. Por eso la ansiedad se siente bien física, porque todo empieza a trabajar, más bien a dejar de trabajar o a trabajar mal, ¿no? Y nosotros, como repito, no regresamos a nuestros niveles normales, siempre estamos en modo alerta, cuando estamos enojados, cuando estamos preocupados, cuando estamos angustiados por lo que
pasó, cuando estamos angustiados por lo que va a pasar, que además estamos inventando porque no sabemos, y la mente y el cuerpo viven en un eterno presente, es decir, que no sabe que lo que tú estás pensando que puede pasar es solo un pensamiento. Él dice, me está sucediendo en este momento, ¿no? Y peligro, vamos a ayudar a Will, porque está en peligro, como estás imaginando que algo te va a pasar, está en peligro, vamos a ayudarlo a correr. Y pum, manda toda la sangre, libera cortisol, adrenalina, el impulso manda la sangre a las extremidades, por eso uno se siente así. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo nerviosismo? ¿Por qué tiemblo? Porque el cuerpo te está diciendo, corre, corre, ¿no? Y tú estás sentado. Viendo una serie, ¿no? Y no hay peligro, o sea, y no estás en un peligro real. Okay. Y entonces cuando hay niveles de cortisol alto, permanentemente, un estrés alto, vienen una cantidad de desajustes que no tienen una idea. Desde problemas de piel, psoriasis, acné, resequedad, desde tics nerviosos, dolores, contracturas, dolor general de cuerpo, sensación de nerviosismo, dolores de cabeza, zumbidos, porque bueno, aprieta, si está conectado al oído, mareos, no puedes dormir, sientes tus emociones desbordadas, tienes pensamientos negativos, recurrentes. ¿Qué más? Muchísimos síntomas, ¿no? Por eso el medicamento está bien, pero tienes que trabajar en decirle a tu sistema nervioso, calmado, no está el tigre aquí, okay. ¿No? No hay peligro, ya pasó eso, ya hace mucho tiempo. Del futuro, tranquilo, no estás ahí. Hay que darle a la mente, así como le mandamos estos mensajes de que hay peligro, hay que darle estos mensajes de que no hay peligro. Y con esto se utilizan técnicas, varias técnicas. Primero es hacer muy consciente al consultante de lo que está sucediendo, explicarle qué pasa a nivel fisiológico en su cuerpo. Eso es, cuando tú les explicas eso, es un alivio inmediato de decir, ay, no estoy enfermo. A veces yo les digo, es que no estamos enfermos, estamos tristes, estamos estresados, estamos frustrados, tenemos dolor. Okay. No estamos felices. Yo tengo una pregunta ahora que mencionaste algo. Mencionaste el cómo nos puede poner en modo alerta un recuerdo. Okay. Hay un argumento, una idea que yo quiero saber si es mito o no es mito. O sea, si es algo coloquial o no. Cuando mencionaste que recuerdas a alguna situación dolorosa, una pérdida, algo difícil, y eso puede provocarte estar en estado de alerta porque estás ansioso, mi pregunta es, el argumento de decir la depresión es el exceso de pasado y la ansiedad es el exceso de pensar en el futuro, ¿qué tan cierta es? Y mira, te voy a poner un ejemplo, porque a veces la gente dice, no, ¿cómo pensar en eso me va? O cómo, o sea, cuando yo les digo, la mente no distingue si lo que estás pensando es algo real o imaginario, asume que te está sucediendo. No les queda muy claro. Y yo les hago un ejercicio, el ejercicio del limón. Fácil. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? El del limón. Cuando cierras los ojos, sí. Yo les digo, a ver, cierra los ojos, imagínate, lo pueden hacer, los que estén escuchando, lo pueden hacer, es un ejercicio muy, muy simple. Cierra los ojos. ¿Okay? Imagina que estás en la cocina, en tu cocina, y vas al refri y ves un limón. Y agarras el limón. Y cuando lo ves, dices, este limón, de los que cuando los tocas, están suavecitos y dices, tienen muchísimo jugo, zumo. Y ya empiezas a imaginártelo cuando te lo estás tomando. Ahora exprímelo en un vaso. Imagínate que lo estás exprimiendo en un vaso. Ahora llévate el vaso a la boca y tómalo, pero antes de tragarlo, saborea el zumo, saboréalo, siéntelo. Ahora sí, trágalo. Inmediatamente, ¿qué pasa? Empiezas a salivar. Sí. Porque pues, el cuerpo se activa para evitar esa acidez, manda saliva. Es un proceso fisiológico. Y yo les pregunto, ¿en realidad y se sintió? O sea, ¿sentiste que tuviste el limón? O sea, ¿sentiste cómo tu cuerpo respondió a eso imaginario? Y le digo, ¿en realidad tuviste el limón, el zumo del jugo de limón alguna vez en tu boca? No.
pero tu cuerpo sí reaccionó, porque para tu cuerpo y tu mente lo tuviste ahí. O sea que la ansiedad no solamente es el exceso de futuro, también puede ser algo que yo haya vivido y tengo el exceso Sí. recordándolo. Todo lo que tú te imagines, Okay. ya sea pasado, algo que sí sucedió, o futuro que no ha sucedido, eterno presente en la mente y en el cuerpo. Okay. Vive en el presente. Ella vive en el presente, lo va a tomar como que te está sucediendo. Por eso, cuando recordamos lo que nos sucedió en 1980, el pleito con la cuñada que le robó el terreno al primo y que la odio después de 20 años, te sigue doliendo el estómago así, ay, ya está bien cabrón otra vez. Ay, ya, no hablen de eso porque ya hasta me dio dolor de cabeza, ¿no? Por eso cuando recordamos el amor que tuvimos, nos sentimos mal. Okay. Los pensamientos tienen un impacto directo sobre el cuerpo, y lo acabo de demostrar con el limón. Entonces, vive la mente y el cuerpo en un eterno presente. Entonces, imagínate que a ti te asaltaron en la esquina de tu casa donde había un árbol de mango, ¿no? Okay. Te asaltaron, y en ese momento, cuando te asaltaron, tu cuerpo se activó para ayudarte y intentaste correr o le metiste un trancazo, actuaste, ¿no? Y ya pasó, pero ya pasó ese evento. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vuelves a pasar por esa esquina, donde está el árbol que tú lo recuerdas, te empiezas a sentir mal, y aunque no haya nada, pasas y no sucede nada, pero para tu mente eso de recordar que te pasó ahí, es como si te estuviera sucediendo. Te vuelves a sentir nervioso. ¿Y qué pasa? Empiezas a evitar pasar por ahí. Entonces ahora ves los árboles de mango y recuerdo cómo me asaltó, y ahora no te gusta el mango, quién sabe por qué, ¿no? Entonces empezamos, Sí. pero inconscientemente, no sé por qué eso no me gusta, no recordamos que tal vez nos sucedió algo, ¿no? A lo que voy, que los pensamientos liberan química, y esa química cambia tu química sanguínea, literal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una persona que todo el tiempo está pensando negativamente? ¿Qué mensaje le está dando su cuerpo? ¿Notamos? Sí. Y está comprobado que los pensamientos negativos son como cualquier otra adicción, como el alcohol, como la droga, causan adicción. Hay un circuito de adicción, que es, tú piensas algo, te liberas neuropéptidos, unas proteínas que se van a la célula, y la célula lo asume como una energía. Te crea una emoción, y literal hay síndrome de abstinencia, quiero más, y te hace pensar lo mismo, y te vuelves a pensar lo mismo y te vuelves a sentir mal, y vuelves a pensar lo mismo y te vuelves a sentir mal, y creas un circuito de negatividad. Por eso cuando decimos, estoy pensando mal, o en alguna adicción, yo sé que esto me hace daño, o sea, yo sé que tomar me hace daño, yo sé que conscientemente, ¿no? Pero sigues teniendo esa necesidad. Pasa igual con los pensamientos negativos, y lo podemos ver en personas que su vida es un drama, todo les pasa, todo, y no, es que yo recuerdo una vez que me pasó esto, por eso, no, ya mejor no lo hago, no, pero todo, ¿no? Y hay personas que siempre están como más positivas, más, sí, todo lo ven de diferente manera, o sea, los pensamientos negativos son un tipo de adicción, el cuerpo sí lo asimila, es un circuito que hay que cortar. Okay. Fíjate que ahorita que dices eso, es por eso muchas veces nos dicen que es muy importante como empezar el día, ¿no? Porque a veces el primer pensamiento del día lo vas a llevar la mayor parte cuando no puedes gestionar emocionalmente algunas cosas, ¿no? Y fíjate que hace poco leyendo en una revista un artículo de cáncer de mama, y me llamó mucho la atención que uno de lo que puede propiciar o facilitar el cáncer de mama es el estrés. Creo que es la primera vez que yo, a lo mejor eso es el primer artículo que yo leo así, ¿no? O la primera vez que yo voy sobre el tema, pero nunca había yo tomado en cuenta, o nunca había leído yo un artículo donde el estrés apareciera como
un facilitador o que pudiera Está tener, relacionado. sí, pudiera estar relacionado muy. Sí sé que hay estudios donde muestran que la persona que siempre se quiso menos querida o querido en su familia, o sea, así como soy el hijo que menos quisieron, está relacionado, esa idea está relacionada con gente que sufre cáncer cuando ya está en una edad más avanzada. Y tomar en cuenta que el estrés también puede dar pie a eso, es algo que debería tomarse en cuenta. Sí, y la gente no lo cree. Y esto tiene la explicación. ¿Te acuerdas que te dije que el estrés persistente libera cortisol? Sí. Y el cortisol, ¿qué hace? Inflamación. Y la inflamación en el cuerpo está directamente relacionado con el cáncer, con el Alzheimer, con otras muchas enfermedades. La inflamación a nivel celular está directamente relacionado con cáncer. Entonces sí tiene que ver el estrés por este motivo. Niveles sostenidos permanentemente de estrés, cortisol elevado más otras funciones, o sea, deja de trabajar el cuerpo. Cuando tenemos el cortisol elevado, que hay inflamación, el sistema inmunológico se desactiva. El sistema inmunológico es el escudo contra todos o sea, que te mantiene sano, que te mantiene poder luchar o enfrentarte contra pues, cualquier situación externa a nivel físico, ¿no? Y cuando estamos bajo estrés permanente y constante y el cortisol elevado causa inflamación, entonces el sistema inmunológico baja y entonces te vas a enfermar de todo, hasta decía, no, pero se murió, ¿cómo? Pues es que tenía una gripita y de repente, porque el cuerpo ya no puede luchar contra todo eso, ya no puede no luchar, hacer sus funciones, porque acuérdense que cuando estamos en esta situación no estamos funcionando ni a nivel órganos, glándulas, endocrino. De hecho hay envejecimiento prematuro porque no se regenera el cuerpo, las células, perdón. Te afecta en todo, a todos los niveles. Por eso está relacionado con el cáncer, por la inflamación. ¿Cómo funciona el tapping? Y me llama la atención que es una técnica de liberación emocional. ¿Cómo funciona? El tapping es una combinación de medicina tradicional china con programación neurolingüística, de las llamadas psicología energética. El tapping tiene esta combinación porque utiliza los meridianos de acupuntura china, que pues, los chinos, ya sabemos, sí. muchos años, ¿no? Lo sabían, ellos lo sabían. Y entonces es como la acupuntura que te ponen agujitas, pero sin agujas, con golpeteos, como acupresión. ¿Okay? Y estos golpeteos son sobre los meridianos, que se supone que nosotros tenemos meridianos por todo el cuerpo, que conectan a órganos y tienen que ver con lo emocional. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nosotros tenemos algún evento o algún suceso, entonces nuestra energía vital se bloquea y hace que sostengamos estos pensamientos o estas emociones. También el tapping está comprobado científicamente que interrumpe la señal de peligro a la amígdala cerebral, que es la que manda el señal al cerebro y de ahí a los riñones, a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones que mandan el cortisol. Entonces, al hacer tapping, junto con una serie de frases, ir golpeteando, está comprobado que también los hemisferios derecho e izquierdo, o sea, es que el hemisferio derecho es más emocional, tienes toda la carga más, entonces se equilibran. Y lo que hace es liberar la carga emocional de lo que tú estás pensando o sintiendo. Es decir, las situaciones no desaparecen, vas a recordar, porque hay gente que dice que ya no quiero recordar. No es el punto, puedes recordar, pero sin esa carga emocional. Entonces ayuda a liberar esta carga emocional, equilibra tu sistema energético, tu sistema nervioso, baja los niveles de cortisol y restableces. Y te ayuda a programar también. El tapping lo que hace es que te pongas en contacto con lo que sientes, no lo niegues. Pero aún así, puedes elegir pensar diferente y sentir diferente. Y eso es lo que se programa con el tapping, para hacer la liberación y después programación. Esa es una de las técnicas que utilizo entre pues, otras, ¿no? Funciona muy bien. El efecto de bienestar es inmediato. Y yo
sé que en tus redes sociales siempre subes pequeños cortos, videos cortos sobre técnicas de tapping para aplicar día a día, ¿no? Entonces, sí es algo que no conocemos comúnmente, ¿no? Lo que tú dices está como llamado alternativo, pero sí es una de las mejores opciones para tratar la ansiedad porque aprendes a gestionar emociones. O sea, no es nada más un golpeteo y la programación, sino que en la conversación, en la terapia, aprendes cómo usarlo, dónde usarlo. Y en tus redes sociales pueden encontrar muchos tips. Por ejemplo, si hoy me siento nervioso, si hoy me siento ansioso, yo sé que tienes eh, varios clips donde invitas a la gente a hacer una técnica de tapping en ese momento. O sea, la puede hacer la persona a distancia. Sí. Bueno, sí, he subido varios videos. Los videos son generales, porque obviamente cada persona tiene su situación. Yo lo que trato es, pues, abarcar un tema que es, bueno, ahora, ¿no? Como el tema de la ansiedad, del nerviosismo, del estrés, pero es algo general, lo pueden hacer y ha habido personas que me han dicho, me ha ayudado, o sea, me ayudó en este momento donde me sentía mal, pero es mucho mejor si es enfocado a lo que siente la persona, o sea, es muy personal, ¿no? Sí. Nada más hacer esa aclaración, porque pueden haber personas que digan, no, pues X, no me... Sí, siempre es... Claro, ¿no? Pero aún así, aunque cuando tú te estés haciendo el tapping, sí va a haber, aunque tú no lo sientas, sí va a haber un equilibrio interior. Y también comentar que el tapping sí tiene sustento científico, les encanta escuchar eso, ¿no? Para sentir que sí es válido, que sí es, ¿no? Que sí tiene un peso, sí tiene un sustento científico con máquinas, porque al final somos electricidad también, ¿no? Tenemos electricidad y ponen algunas máquinas, y entonces se ha demostrado que cuando haces tapping, pues, cambia la interacción del cerebro, ¿no? Se prende en ciertas áreas, baja el foco rojo de la amígdala, o sea, sí tiene un sustento científico, el tapping. A mí lo que me gusta mucho de la técnica de tapping es la liberación emocional. ¿Por qué? Porque como dijiste al inicio, el sistema de salud está como que enfocado a buscar la felicidad y con las etiquetas que esto conlleva. Por ejemplo, el sistema de salud mental, una vida con éxito, una vida con logros, una vida es lo que busca la felicidad. ¿Me explico? Tal parecería que la finalidad de la salud mental a nivel institucional es la búsqueda de la felicidad o encontrar la felicidad, ¿no? Y en realidad nosotros sabemos que la psicología y la psiquiatría y todo lo que vaya apuntando a la salud mental, en realidad lo que busca no es la felicidad, sino aprender a gestionar las emociones para lograr una vida funcional y en automático eso tendría que traerte mucho bienestar, ¿no? Y a mí me gustó mucho la técnica de tapping porque sí es desde las primeras sesiones que puedes sentir un cambio. Puedes incluso empezar a experimentar la libertad para leer con mayor atención un libro. Mayor atención sirve para desbloqueos creativos. Es una técnica que abarca, como tú dices, al ser humano en su totalidad, no lo fragmenta. O sea, no emocionalmente vas a estar bien, pero laboralmente vas a tener conflicto, sino que cuando practicas terapia y además usas la técnica de tapping en tu terapia, estás garantizando que la persona se vaya funcional y con un bienestar en su totalidad, ¿no? Ya para cerrar, quisiera preguntarte, ¿tienes algún libro favorito, algún libro que la gente pueda leer, que pueda estar interesada en los temas de ansiedad y de gestión emocional? Sí, bueno, bueno, yo lo escuché en audiolibro que se llama Dejar ir, Camino de la Liberación. Ok, de David Hawkins. Sí, es un libro muy claro, es un libro fácil, ¿no? Que cualquier persona puede escucharlo, no tiene un nivel de dificultad, pero tiene un muy buen mensaje y te va mostrando paso a paso cómo, ¿no? Los pensamientos influyen y toda esta cuestión. Y una última pregunta.
trabajar en ansiedad, con la ansiedad, ¿qué te ha enseñado de manera personal y con los consultantes? ¿Qué aprendizaje le ha dejado a Águeda trabajar con esto? El mayor aprendizaje ha sido escucharme. Ha sido un clavado a mi interior que fue doloroso en su tiempo, en un tiempo más doloroso, ¿no? Y reconocerme como ser humano y tratar de cada día quitarme esas etiquetas y de ser más yo lo que quiero, ¿no? Desarrollar como mi máximo potencial y enfrentar miedos, porque la ansiedad trae mucho miedo, viene de mucho miedo, de muchas limitaciones. Entonces, para mí, aunque fue una etapa muy difícil, la ansiedad me trajo este gran mensaje de, a pesar de que me sentí muy mal, bien enfocada y encaminada, me llevó a tomar decisiones muy importantes en mi vida, muy, muy importantes, ¿no? Y me sigue guiando a querer seguir mi propio camino, o sea, esa vocecita que, aunque el 90% te diga, no, no, yo me trato de escucharme y decir, ¿qué es lo que quieres? Sí se puede, sí lo puedes lograr, sí puedes hacerlo. Tratar de ser más tú, de ser tú, ¿no? De quitarte todos estos juicios, limitaciones, creencias y escucharte y seguir tu propio camino. Ese para mí fue el gran mensaje de la ansiedad. Eso es lo que les trato de transmitir a mis consultantes, que a través de la ansiedad, que gracias a la ansiedad, fue una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de expansión, una oportunidad de moverte de lugares donde ya no estás, donde ya no te sientes bien y buscar tu propio camino. Claro, no es fácil, pero si tú te enfocas en tu crecimiento personal y hacer esos cambios, porque hay muchos movimientos que tienes que hacer, ¿no? Vas a sentir una gran satisfacción. Y sí vas a sentir miedo, pero vas a sentirte segura de que vas a poder lograrlo aún con miedo. Ese es el mensaje que para mí me dejó. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta plática. Espero que sigas trabajando como lo haces, con la misma pasión. La gente puede encontrar tus redes sociales por medio de tu nombre, Águeda Díaz, ¿no? Y pues nada más que hoy sí me llevo mucho de lo que aprendo normalmente con otras personas. Y agradecerte mucho, de verdad, por la invitación, por el tema, y esperar que te vaya y te siga yendo bien. Así es. Ya está hecho. Y muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas. Y quiero comentarles que este también es un temor que tenía. Aquí, abriendo mi corazón, es un temor. Me pone nerviosa, pero eso es otro de mis objetivos. Atravesar todos esos miedos. Okay. ¿No? Así que muchas gracias por la oportunidad de enfrentarme a este. Gracias.